Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque realmente eres tú quien pone en nuestro corazón el deseo de estar en tu presencia. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que sea la presencia de tu Espíritu Santo trayendo la revelación de tu poderosa palabra. Que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nosotras, limpiando nuestra mente y haciendo de nuestra mente y de nuestro corazón, el cual también queremos que limpies con tu sangre, ese terreno abonado, Señor, donde tu palabra se siembre, para que la pongamos por obra, Señor, para que podamos dar fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Que esa palabra realmente no solamente la guardemos en nuestro corazón, sino que la apliquemos, que la hagamos una verdad, que la vivamos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos has escogido, eres tú quien nos ha llamado y eres tú, Señor, quien está reuniendo a todos tus hijos, Señor. Queremos ser parte de ese pueblo escogido, queremos ser parte de esa nación santa, Señor. Y por eso estamos aquí haciendo nuestro esfuerzo para estar contigo, Señor. Tú conoces todas nuestras necesidades, tú conoces las necesidades de nuestra familia, tú conoces todos nuestros dolores y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Dios. Nos ponemos en este momento en tu presencia y te pedimos que mientras estamos en tu presencia, Señor, tú te encargues de nuestra familia, tú te encargues de nuestras necesidades. Pongas tú el cerco de ángeles, Señor, para guardar a todos nuestros seres queridos, Señor. Que seas tú trayendo la respuesta a todo lo que necesitamos de ti, Señor. Especialmente, Señor, que toda nuestra familia tenga a su alrededor esos ángeles que les hablen, Señor, a su oído, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerte si no te conocen. Y si ya te conocen, Señor, para que sigan creciendo en tu amor. Gracias, Padre Santo, por este hermoso momento. Y gracias, Señor, por las personas que se iban a ir uniendo a nuestra charla en la medida que va transcurriendo el tiempo. Te pedimos, Padre Santo, que día a día, Señor, tú nos vuelvas luz a nuestra familia, luz que lleve tu palabra, luz que definitivamente alumbre el camino de nuestros seres queridos. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a trabajar hoy, pues como les había dicho la semana pasada, estamos haciendo una tarea. La tarea es leer la Biblia cada día, 8 capítulos, empezando desde Génesis. Y a través de ese estudio de Génesis fue bien particular. Haz de cuenta que tuve la oportunidad en Romanos 5:16, que es un libro del Nuevo Testamento. En ese pasaje bíblico está hablando de la diferencia de Adán y Jesús. O sea, como por un hombre
llega el pecado al mundo y se perdió todo el mundo. Por un solo pecado hubo condenación, mas por un solo hombre trae la salvación frente a muchísimas transgresiones. O sea, Él solo viene para dar la posibilidad de nuestra libertad, de nuestra salvación y ser rescatados de todo el pecado que se generó por un solo hombre. Entonces, cuando yo estudiaba este libro de Romanos, ahí específicamente en el capítulo 5, versículo 16, para que luego lo estudien, y haciendo el estudio del Génesis, así como ustedes espero lo estén haciendo, venía a mí algo bien interesante, que a veces nosotros como padres de familia se nos pasa por alto, y hasta en eso el Señor nos enseña, y es la diferencia de la formación o de lo que nosotros le damos a nuestros hijos y que pueden traer unas consecuencias importantes para ellos. Entonces, por decirlo así, hoy vamos a ver es básicamente cómo nuestro trato para nuestros hijos hace de ellos, o sea, el futuro de ellos. O sea, realmente nosotros afectamos el futuro de ellos. Y entonces me llevaba a mirar a Adán y me llevaba a mirar a Jesús. ¿En qué momento Adán aparece? ¿En qué momento Jesús aparece? ¿Bajo qué condiciones aparece Adán? ¿Bajo qué condiciones aparece Jesús? ¿Cuáles fueron las circunstancias que vive Adán y cuáles fueron las circunstancias que vive Jesús? Entonces me ponía a hacer yo ese paralelo y me pareció muy particular porque era como la historia de muchísimas familias y aún de uno mismo, frente al trato que uno le da a los hijos y que a veces generan dificultades en los hijos. Entonces vamos a ver quién era Adán y quién era Jesús. Entonces empecemos por Adán. Adán era ese hijo amado, porque también fue amado. Dios lo crea, Dios le infunde su espíritu, hace de él esa persona perfecta, porque Él lo pone perfecto en el paraíso. Además de eso, lo coloca en el paraíso precisamente con todas las comodidades, le da una autoridad específica, le pone como una tarea simplemente de poner nombres. Así mismo se muestra su autoridad. No necesita básicamente trabajar. Dios le tiene consideración a Adán porque dice: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para él, y le da mujer. O sea, allí hace paraíso donde él está viviendo muy bien, donde tiene la posibilidad de dominar sobre la naturaleza. Le da una mujer con quien deleitarse, con quien pasarla bien y demás. Solo le pone una condición, y la condición fue que no tomara del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Simplemente esa fue la condición que Dios le puso a Adán. Particularmente no veo que Adán hablara con Dios todos los días. No, simplemente andaba por el huerto del Edén en compañía de su esposa, tomando de los frutos, señoreándose de la naturaleza y demás. Resulta que acontece que Adán, precisamente a raíz de su condición, es muy factible, y si nosotros lo miramos desde el punto de vista de qué pasaría con Eva, porque Eva se desvía un poco del camino y hace caso a la serpiente. Yo pienso que Adán a lo mejor estaba tan entretenido, andando por todo lado, poniendo nombres. De por sí el hombre es más explorador, el hombre es más, o sea, está más para un lado, para el otro, y de pronto dejó un poco sola a Eva. Y Eva pues también podía caminar por todo lado. La particularidad de Eva es que Eva, o sea,
posiblemente estaba sintiendo algo en su corazón, donde se sentía posiblemente sola. Acordémonos que nosotras las mujeres necesitamos esa atención, esa compañía, que nos digan cosas, que nos hablen. Nosotras somos auditivas, que nos consientan, que nos dediquen tiempo. Y cuando eso no sucede, entonces uno como que empieza a ponerse en su corazón mal, tener malestar en su corazón. Y es muy factible que a Eva le haya pasado esto, y entonces posiblemente aprovechando el mal esta situación, porque solo si uno abre una puerta, el mal empieza a hablarle a uno por diferentes formas. Y me supongo que sí había una puerta, posiblemente de soledad o de tristeza, o de pronto ese día se sentía incómoda Eva con Adán. Y fue ese día en que el mal aprovecha y le pone la trampa, una trampa donde entre verdades dice mentiras, y desafortunadamente como Eva le pone cuidado, se deja engañar y cae en la trampa de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hacemos a veces cuando nosotros fallamos? A veces llegamos y empezamos a hablar y a tratar de convencer a nuestra pareja, a tratar de decirle mil cosas y de una manera u otra generar algún sentimiento de culpa en la pareja. Y si la pareja quiere congraciarse con uno, pues es muy factible que se deje convencer. Yo no creo que haya sido muy diferente con Adán. El asunto fue que Adán, siendo el hijo perfecto en ese momento de Dios, habiéndole dado todas las bendiciones posibles Dios, se le olvidó que debía estar realmente cogido de la mano de Dios. Y por no afectar estar bien con Eva, se olvidó que su primer responsabilidad y compromiso era con Dios. Y haciéndole caso a Eva, dejó de lado a Dios. Y el dejar de lado a Dios lo llevó a tener problemas. Lo llevó a meterse en dificultades, a decir mentiras, y desafortunadamente eso trajo muchas maldiciones para su familia, a sus hijos. Y bueno, ya conocemos un poco la historia, y si vamos leyendo el Génesis, ahí nos vamos dando cuenta de todo lo que pasó con la familia de Adán. Y miraba yo particularmente que por un hombre trae Dios la bendición a la tierra. Y vamos a ver la historia de Jesús para luego mirar la conclusión realmente frente a la situación de cómo nosotros estamos influyendo. Y viene Jesús viene en un momento difícil de la historia, donde a José y a María inicialmente María es rechazada, porque pues acordémonos, María queda en embarazo, no es el hijo de José. O sea, ahí empieza una situación de rechazo inicial de José a María, hasta cuando el ángel del Señor le dice a José la situación de María. Entonces es cuando la acepta, pero ese primer momento generó un rechazo a ese niño. O directamente a la mujer, pero pues esa sensación, ese sentimiento también lo tenía el niño. Aparte de eso, listo, se casan, se organizan, pero les toca trasladarse a otra ciudad. O sea, no están en un sitio porque tienen que vivir incómodamente, se tienen que ir para otro lado, y esa Virgen María tiene que hacer un viaje, me supongo, si nosotros que viajamos ahorita en unas condiciones más o menos bastante cómodas, yo me supongo que el viaje en un burro debió no ser muy agradable. Y bastante espacio de traslado, de tal manera que llega a una ciudad, uno en embarazo, uno espera una cama, una habitación más o menos bien, pero no,
le tocó un establo, nace en el pesebre, no fue en una cuna, no fue con pañales, o sea, no fue así como uno espera tener a su bebé, con todas las comodidades del caso. Aparte de eso, va creciendo ese niño, y es un niño que por las condiciones que ya conocemos, es un niño que a una determinada edad con su familia le toca salir huyendo, porque hay un decreto de Herodes para matarlo, o sea, le toca salir con su familia huyendo, y no creo que sea muy agradable esa sensación de desarraigo, dejar la familia, el susto, vámonos, porque eso no fue ya, nos fuimos y nos desaparecimos, no, yo creo que uno siente susto, y que sea por este lado y que sea por aquel, con tal de que el mal no nos haga daño. Posteriormente a eso, pues es toda una situaciones pues que poco a poco lo fueron formando, pero siendo él muy niño, aprendiendo la labor de su papá, porque también le toca aprender la labor de su papá. A Adán no le tocaba trabajar, a Jesús le tocó aprender la labor de su papá, y queda huérfano. O sea, él tiene que enfrentar la situación de tener que apoyar a su mamá para poderle dar las cosas que se necesitan en casa. La mujer no era la que trabajaba, o sea, muy temprano él tiene que empezar a responder por su familia. Entonces, miremos que las condiciones de Jesús no fueron muy sencillas. La particularidad de Jesús es que en todo tiempo, y dentro de lo que se ha podido ver o se puede ver en la palabra, cuando ya se hace pública su vida, él mantiene constante comunicación con Dios, a diferencia de Adán, que cuando venía a Dios, entonces él hablaba con Dios. Entonces, esta situación de que él estuviera constantemente con Dios, hablando, lo fortalecía, lo mantenía firme, no lo dejaba caer, de tal manera que cuando llegó el momento, Jesús se mantuvo firme siempre en la oración, en el contacto con la palabra, con Dios directamente, que Él era el que le decía lo que debía hacer. Y es así que se enfrenta a muchas situaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de los engaños que la gente decía de él, a pesar de que la gente se aprovechaba de él, porque muchísimos los perseguían o lo buscaban a él por los milagros que él hacía, por las cosas que podían obtener de él. O sea, había un interés simplemente por obtener su milagro y para contar. Yo me supongo que hubo mucha gente que hablaba bien, mucha gente que hablaba mal, en fin, o sea que miremos todas las condiciones en las cuales se vio expuesto Jesús, de tal manera que hasta su amigo lo traiciona, sus amigos lo abandonan, en el momento de que fue arrestado, nadie venga, probemos, él no tuvo nada que ver, no, nada, hasta lo último, que fue muerte de cruz, con la bendición de que él conquista, o sea, siempre en la obediencia que Jesús tuvo, conquistó la bendición. Entonces yo miraba cómo nosotros, o sea, estas dos historias, cómo nosotros estamos a veces afectando a nuestros hijos. Y nosotros a veces con nuestros hijos, así no querramos, por la forma de ser de ellos, muchísimas veces nosotros tenemos un trato diferencial con nuestros hijos. Hay unos hijos que por ser tiernos, por ser obedientes, o a veces ni obedientes, sino porque están muy pendientes de uno, así por debajo hagan cosas, uno trata de consentirlos demasiado. O a veces no necesariamente eso. A veces son las cosas que nosotros llevamos en nuestro corazón. Por ejemplo, hoy hablaba específicamente con una persona que yo decía, Dios mío santo, nosotros cómo a veces fallamos con nuestros hijos. Esta persona
que sufrió varios abusos, bueno, una situación muy dura, queda huérfana muy pequeña. Esta mamita pues se organiza después de ser ya mayor, tiene sus hijas, mujeres todas, y resulta que ese temor de todo lo que le pasó al no haberlo sanado, lo transmite hacia sus hijas, y las hijas, o sea, por ella no, que ellas no vivieran lo que ella vivenció, les dio todo lo que podían darle. Si le pedían zapatillas finas, ella la conseguía. Si le pedían ropa de marca, lo hacía. Si necesitaban lo que quisieran, ella les daba eso. Y particularmente las hijas tuvieron o han tenido dificultades precisamente a raíz de eso. O sea, todo lo que le pedían sus hijos se los dio. Y en este momento ella se daba cuenta y analizamos cómo el que les demos las cosas completas a nuestros hijos lleva a que nuestros hijos tengan problemas, serios problemas. Alguna vez en un estudio que hacíamos precisamente de formación a los papás, mirábamos cómo un ciclo de maltrato, porque curiosamente que le demos las cosas a nuestros hijos, que les exageremos en darle cosas a nuestros hijos, los consintamos mucho también, o los queramos sobreproteger mucho, hace que nuestros hijos curiosamente sean delincuentes. Es raro, pero así es. ¿Por qué? Porque el día que tú le digas no le voy a dar tal cosa, él va a buscar la forma de darlo, de conseguirlo, no importando qué tenga que hacer. Cuando nosotros actuamos en esa postura de que a nuestros hijos no les falte nada, de que nuestros hijos tengan todas las comodidades, de que yo le haga las cosas o se las dé, que no se esfuerce por conseguir las situaciones, desafortunadamente yo estoy haciendo que mi hijo no valore, no trabaje, no se esfuerce, no se gane las cosas, y todo tiene que tener un precio. Hay que pagar un precio por las cosas para nosotros aprender a valorarlas. Cuando yo no pago un precio, yo no la valoro, o sea, realmente no veo cuál fue el esfuerzo que tuve de eso. No valoro el esfuerzo de la otra persona. Simplemente me siento cómodo porque me dieron absolutamente todo. Y así le pasó a Adán, se sentía cómodo, entonces no necesitaba hablar con su papá porque sabía que lo iba a tener, o sea, tenía todas sus comodidades. ¿De qué se iba a esforzar si él simplemente mandaba? Eso hizo que Adán se perdiera de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no valoró la bendición, y a nosotros nos pasa muchísimas veces eso. Realmente sí, cuando uno tiene un hogar bonito, cuando uno tiene un esposo hermoso, cuando uno tiene, porque he visto muchos casos de esos, tiene unas determinadas comodidades. Es curioso, es como que las personas buscaran la forma de incomodarse para ver si le ponen sabor a la vida, y lo que hacen es perjudicarse aún más, y ahí sí empiezan a valorar realmente lo que teníamos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que todas esas comodidades a veces sí nos pueden afectar, y con nuestros hijos nosotros tendemos a hacer eso. A veces por las cosas y lo que nos faltó y las situaciones difíciles que tuvimos y los regaños y de pronto el maltrato y de pronto la escasez o la violación o lo que sea, entonces uno quiere tener a los hijos como si fuera una cuestión, como tener a esos hijos como en esa tacita de té, que no les va a faltar absolutamente nada y van a estar totalmente protegidos. Grave error de nosotros como padres, porque esos hijos a veces no van a valorar, y hay muchísimas, pero muchísimas personas que yo he escuchado que dicen: es al que más le he dado, así lo dicen, es al que más le he dado. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener presente
de aprender a mirar qué es, cómo ha sido nuestra actitud como padre con nuestros hijos. En cambio, hay otros hijos que por esa situación como que se da de rechazo. Puede ser porque se parece mucho al papá con quien he tenido problemas en forma, porque le ha tocado un tiempo donde definitivamente nos tocó hacer unos grandes esfuerzos por conseguir las situaciones o los recursos económicos, o porque le dimos mucha castigo físico, o definitivamente lo rechazamos, o ese hijo que de pronto pues se ha comportado de una manera y nosotros sinceramente no le valoramos su esfuerzo y lo criticamos mucho. O sea, hay muchas actitudes que nosotros a veces asumimos o que lo ponemos a sufrir y a esforzarse muchísimo más. A veces ese es el hijo que por luchar por conquistar el afecto de nosotros como padres, curiosamente va a responder más, ¿sí? Esas son las cosas que nosotros muchísimas veces estamos mirando. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a mirar, bueno, ¿qué ha pasado con nuestros hijos? Realmente este hijo que está en problemas será porque lo he consentido mucho, he querido tapar como situaciones personales mías tratando de darle cosas a ese hijo. O sea, ahí nos toca cuestionarnos a nosotros como padres. ¿Qué está sucediendo con nosotros como padres para que nuestros hijos se comporten de diferentes maneras? Y dentro de todo eso, ¿dónde hemos nosotros realmente enseñado la presencia de Dios en nuestra casa y a nuestros hijos para que ellos dependan de Dios? Porque puede ser que tú le has tratado de dar cosas, corregir y demás, pero se volvió rebelde porque de pronto dentro de todos los mensajes que diste, no estaba precisamente el de Dios, sino cosas del mundo, y a veces uno se vuelve criticón y ellos se vuelven criticones. Uno es alegón y ellos se vuelven alegones. Uno es maldiciente, ellos se vuelven maldicientes. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros como padres tenemos que mirar frente a lo que nosotros transmitimos y que nuestros hijos están asumiendo, porque nuestros hijos lo pueden asumir para bien de alguna forma. En algunos momentos hay hijos resilientes que a pesar de las circunstancias se superan, pero la mayoría de nuestros hijos no se logran superar porque no está la presencia de Dios en la casa. Y uno les va a hablar de Dios y de pronto ellos ya contestan con piedras en la mano y todo. ¿Dónde ha estado precisamente eso? La otra es, hablamos demasiado de Dios, pero el testimonio que nosotros damos es muy malo. O sea, realmente no vivimos la presencia de Dios, sino que utilizamos el nombre de Dios para corregir, pero realmente nuestra vida no es testimonio de la presencia de Dios. Entonces, miremos cómo a veces nosotros sin querer estamos afectando muchísimo a nuestros hijos. Y es necesario que lo veamos, que lo analicemos. Por eso necesitamos aferrarnos a Dios. Necesitamos sanar nuestro corazón con la presencia de Dios. Acordémonos, solo la sangre de Cristo Jesús sana nuestras heridas y limpia nuestra mente, porque es necesario limpiar nuestra mente. En la palabra dice que nosotros tenemos, a raíz del pecado, tenemos nuestra mente entenebrecida, o sea, tiene tinieblas. Está oscura, no es clara. Entonces, con base en eso, nosotros cuando emitimos un juicio con base en el conocimiento humano, no necesariamente es el juicio más acertado. Y con base en esa situación, precisamente venimos a enseñar o a transmitir cosas que son incorrectas a nuestros hijos. Por eso nuestra responsabilidad de manera significativa que nos comprometamos a sanar nuestras heridas, a sanar todo lo que pasó con nosotros en la infancia, en la relación con nuestros padres, que aprendamos a saber que todo, absolutamente todo se debe perdonar. No, pero es que no soy capaz. Sí, yo sé que hay cosas que no son fáciles. Todo absolutamente se debe perdonar, porque Jesús fue lo que nos vino a enseñar. No importa lo que te hagan,
Si tú quieres tener a tu familia bien, debes perdonarlo todo. ¿Por qué? Porque tú lo que vas es a transmitir el amor, y el amor implica el perdón. El amor implica el hablar, el amor implica el tolerar, el amor implica el ayudar a comprender. Pero cuando nosotros tenemos no perdón, o sea, resentimiento, lo único que estamos es alimentando el odio, la pelea, el alegato, la maldición. ¿Qué más les digo? O sea, muchas cosas que no son nada positivas frente a lo que debería ser el amor de los padres hacia los hijos. Entonces, es muy importante que nosotros realmente nos comprometamos, como les decía, nos comprometamos para que no traslademos nuestros temores, no traslademos nuestras rabias, no traslademos nuestros resentimientos, nuestras amarguras, nuestros dolores, nuestras depresiones, nuestros intentos de suicidio a nuestros hijos. Definitivamente. O sea, si yo no rompo la cadena en mí, nuestros hijos, o sea, mi hijo va a representar y a desarrollar cosas que pasaron en mí. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, por ejemplo, si yo muy pequeña decidí de pronto involucrarme con hombres, y usted se va a asombrar cuando tenga su hija o su hijo, especialmente su hija, que se va a meter muy temprano también con hombres, y no te has dado y dices, pero ¿por qué? Yo no quería que viviera lo mismo que yo. Pues desafortunadamente, si espiritualmente no rompiste cosas, por eso es que se están dando. Si tú viviste una situación de abuso sexual, es muy factible que entre tus hijos se dé una situación de abuso sexual. Que no, pero ¿por qué si yo los cuidaba y tal cosa? No, porque hay una cadena de maldición que el mal establece, y eso lo tenemos que romper. Porque dice la palabra en Job, precisamente dice: lo que más temía me ha sobrevenido. Eso dice la palabra claramente. Y a veces nosotros, por el temor que nosotros tenemos a determinadas cosas, más rápidamente atraemos esas maldiciones. Entonces, por eso es que es importante que nosotros sanemos nuestro corazón, para que no afectemos a nuestros hijos, o ya sea porque nos exageremos en cuidarlos, en darles todo, porque es que a mí me faltó todo, o al contrario, no, es que a mí me dieron, entonces no, él también es capaz de levantarse y demás. O sea, son miles de pensamientos que se pueden dar, pero todos están afectando a nuestros hijos. Absolutamente todo tipo de pensamiento afecta a nuestro hijo. Todo tipo de valor que yo maneje afecta a mi hijo. Todo tipo de reacción afecta a mi hijo. Entonces, si yo soy una persona amargada, definitivamente estoy haciendo de mi hijo un amargado, o a mi hija. Si yo soy una persona que hablo mal, definitivamente hago que mi hijo hable mal, o mi hija que hable mal. Y después yo digo, uy, pero es que mi hijo es como contestón. No, yo le enseñé eso. Ay, es que mi hijo tal cosa. No, yo le transmití esto. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que esforzarnos, y sobre todo nosotras las mujeres, porque la palabra es muy clara. Mujer sabia edifica la casa. Eso lo dice Dios de la mujer. Mujer sabia edifica la casa. La necia con sus propias manos la destruye. Dios nos ha puesto a nosotros un rol muy importante. Dios nos ha consentido, nos ha dado la armonía, nos ha dado el amor, nos ha dado la ternura de la casa. Y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos de mal genio, cuando teníamos heridas, realmente cómo reaccionábamos, cuando nos sentíamos traicionadas, cómo nos sentíamos, no eran raíces de amargura que se iban gestando, que se iban mostrando. No era esa mal genio, esa intolerancia, no era esa alegato, esa criticadera, ese juzgamiento, etcétera. Precisamente,
porque el Señor nos ha puesto a nosotros para algo en especial, y nosotras las mujeres no podemos permitir en nuestro corazón nada que dañe la armonía, el amor, la ternura, la belleza, la suavidad, la dulzura, o sea, tantas cosas que el Señor puso en nosotras. El Señor nos ama, somos sus hijas consentidas, nos protege. Mire, tanto nos protege que así nos hayamos olvidado de esos principios. El Señor puso al hombre para nuestra protección. Al hombre para nuestra protección. Cuando yo desde mi comportamiento le acepto al hombre el maltrato, yo estoy como aceptando que Dios se equivocó, poniéndome al lado de mi vida un hombre maltratante. Y el Señor me puso, fue un hombre que me proteja. O sea, si mi compañero no me protege, pues entonces yo tengo que empezarme a cuestionar qué tengo que hacer, si es el que debe estar junto a mí, si está por bendición. Y si no está por bendición, tengo que preguntarle al Señor qué tengo que hacer para que las cosas cambien y realmente haya bendición en mi hogar. Yo debo ser protegida por mi esposa. Yo debo ser sostenida por mi esposo. Eso lo dice la palabra de Dios, no es invención de Mónica. No, está en la palabra de Dios, y si Dios lo dice, así es. Esa es la verdad. Entonces, si Él me puso a mí en ternura, en armonía, en amor y todo eso, pues imagínese yo aburridora, criticona, alegona, cantaletosa, pues yo creo que no es nada agradable. Yo creo que hasta ni uno se aguanta. Y por eso es que nosotras terminamos destruyendo nuestro hogar. No utilicemos un papel que no nos corresponde. Busquemos sanar nuestro corazón, porque Dios nos ha puesto la hermosura a nosotros. Pongamos nuestro corazón como debe ser, en armonía con Dios. Y estando en armonía con Dios, les aseguro que nosotras edificaremos los mejores hijos. Serán los hijos más especiales. Serán los hijos que definitivamente honrarán a Dios. Y nos honrarán. Después de que ellos honren a Dios, nos honrarán a nosotros con su comportamiento. Entonces, pongámosles cuidado a esto. Preguntémosle al Señor realmente cómo nos hemos comportado como mamás. Preguntémosle al Señor en qué hemos fallado. Y no tengamos miedo. Yo sé que puede doler un poco. De pronto a veces no queremos ver nuestro pasado. Pero Dios está cerca de nosotros. Pone la sangre de su Hijo amado para darnos la sanidad, para restaurarnos, para volvernos a levantar, para darnos el lugar de privilegio que nos corresponde y la autoridad que Él nos dio, porque Él nos dio también autoridad para que podamos edificar la casa. El arquitecto no puede edificar la casa si no tiene la autoridad para mandar a sus obreros. El Señor nos dijo a nosotras que éramos las edificadoras, o sea, tenemos una autoridad para levantar nuestro hogar. Y esa autoridad no es de gritos para mandar al hombre, no, es con ternura, es con suavidad, es con una forma especial para que ellos también funcionen de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, pongámonos en las manos del Señor con base en esta palabra que el Señor nos da hoy. Y con lo que hemos venido recordando, de lo que hemos hecho como mamás, de pronto han habido aciertos, no todo es malo. Han habido aciertos y le damos a Dios las gracias por esos aciertos. Le damos gracias a Dios cuando hemos podido reaccionar correctamente a alguna situación. Pero también en este día, Señor, nos ponemos delante de tu presencia porque también somos conscientes que hemos fallado, que a veces hemos comparado a nuestros hijos, que no les hemos valorado lo que ellos son, que de pronto les hemos querido dar todo sin hacerlos esforzar por conseguir las cosas. De pronto, por ese temor que se hicieran daño, terminamos haciendo nosotras las cosas por ellos. De pronto fuimos muy fuertes en algunos casos para corregirlos, pero en otros casos al contrario, hemos sido demasiado permisivas.
En algunos momentos hemos sido exigentes, pero al siguiente nos hemos contradicho con relación a nuestra autoridad. Hemos fallado en muchas cosas y es el momento en que estamos delante de la presencia del Señor. La presencia del Señor para que Él nos ayude a corregir lo que hemos hecho mal. Que hoy nos ayude a ver en dónde fue nuestra falla. Porque creíamos que hacíamos lo mejor, creíamos que realmente estábamos enseñando lo correcto, pero posiblemente hoy, Señor, tú que ves nuestro corazón, teníamos miedo a fallar, miedo a perder una pareja, miedo a que a nuestros hijos les pasara lo que nos pasó, miedo a que les faltara lo que nos faltó. Miedo de pronto a que realmente no supiéramos corregirlos y terminamos haciendo lo contrario, corrigiéndolos de manera demasiado fuerte. Hoy te pedimos perdón, Padre Eterno. Te pedimos perdón porque posiblemente tenemos mucha referencia con relación a nuestra crianza, a ese papá que se fue, a esa mamá que nos maltrató, que nos dio mal testimonio, a ese papá que nos dio también muy mal ejemplo, a esos papás que estuvieron tan preocupados por su trabajo que se les olvidó, aquel papá que desafortunadamente hizo lo incorrecto con relación a nosotros, que de pronto se propasó en sus conductas para con nosotros. O esa mamá que puso un padrastro y desafortunadamente nos lastimó. Y a raíz de eso generó miedos, resentimientos, malestares, bloqueos en la comunicación, de pronto vicios también, porque también hemos tenido vicios del trago, del cigarrillo. En algún tiempo también pudimos estar consumiendo marihuana, otras sustancias que nos hicieron mal. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón, Dios, y estamos aquí delante de ti. Estamos aquí, Señor, porque realmente queremos hacer un mejor papel como mamás. Queremos realmente conquistar a nuestros hijos, Señor, para ti. Queremos realmente ser esas personas que somos canal para que ellos lleguen a ti, Señor. Y a veces ya nos sentimos sin argumentos para poder llegar a sus corazones porque están lastimados, están bloqueados, Señor. No quieren a veces escucharnos, nos hemos dado la posibilidad de casi rogarles de rodillas, llorarles a ellos para que nos escuchen, Padre. Y no nos quieren escuchar. Por eso venimos a ti, porque tú eres el mejor Padre, Señor, porque eres tú con lazos de amor que nos ha traído, Señor. En esos momentos tan difíciles, Señor, eres tú quien nos ha acercado a ti, Señor. Tú que sí sabes todo lo que ha pasado en nuestra familia, con nuestros hijos, Señor. Estamos aquí, Señor. Señor, si es de parte de nosotras, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar lo que está incorrecto en nosotros, Señor. Glorifícate en nuestro error para que nuestros hijos, Señor Padre Santo, realmente vuelvan a tu camino. Muéstrate, Señor. Señor, no somos nosotras quienes somos las que sabemos, no. Pero tú nos puedes transformar para que nuestros hijos se acerquen a ti, Señor, que te conozcan como ese papá. Ayúdanos, Padre Santo, porque nada somos sin ti, Señor. Nada, absolutamente nada somos sin ti, Señor. Dios Santo, protege a nuestros hijos, guárdalos, Dios. Mira tanto mal que hay en el mundo, mira tantas situaciones difíciles, tanto que en este momento ni sabemos a qué se están exponiendo, Señor, en qué lugares están caminando, con qué personas están hablando, qué están comiendo o están consumiendo, Señor. Nada sabemos de ellos muchas veces, Dios. Por eso estamos aquí, Padre Eterno, porque necesitamos, Señor, de verdad, hacer esa transformación en nuestras vidas, para que de verdad, siendo limpios en nuestro corazón, Señor,
tú nos uses como canal de bendición para nuestros hijos, para que te podamos presentar el día de mañana a nuestros hijos y que esos hijos te honren a ti, Padre, como es su papá, y que a su vez, Señor, nos demos la oportunidad de sentirnos tranquilas delante de tu presencia, de haber cumplido la misión que tú tienes para nosotras, Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos por tantas fallas. Perdónanos por no habernos visto a nosotros y creíamos que éramos perfectas, Señor. Pero eso es falso, Dios. No somos perfectas. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestras heridas, Dios. Ayúdanos, Señor, tráenos esa revelación de tantas cosas que tenemos en el corazón, para que de verdad, con nuestro esfuerzo, podamos hacer algo por nuestros hijos, Señor, con tu ayuda, Dios, con tu ayuda, Dios. Hoy, Señor Padre eterno, te agradezco, Padre Santo, misericordioso, porque tú nos escuchas, Padre, porque tú sabes nuestra angustia, porque tú sabes, Señor, realmente qué necesitamos, Dios. Padre Santo, que en estos tiempos que estamos en tu presencia, donde estamos estudiando tu palabra, leyéndola con interés, con esos deseos de ser transformados, Señor, realmente ayúdanos a transformar nuestro corazón, Dios, para que hagamos de nuestra casa ese templo donde tú habitas, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por lo que hoy tú nos enseñas, Señor, que de verdad nos pongamos en la tarea firme de seguir sanando nuestro corazón, para que cada día más podamos ser esas mujeres de amor, esas mujeres de ternura, esas mujeres de dulzura, esas mujeres de alegría para nuestra familia, y que ellos, nuestra familia, puedan volver a ti y ser salvos también. Gracias, Padre Santo, Señor, tú eres maravilloso, Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Vengo a invitarte a ser parte de esta familia que sigue las huellas de Cristo, buen pastor. Somos colaboradores en la obra de redención, sirviendo a los niños que necesitan del amor. Vamos por el mundo abriendo nuestras manos, hay tanto por vivir y trabajar para ser feliz. Solo faltas tú, solo faltas tú.
sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Y este sueño se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Y este sueño se realizará. Solo faltas tú. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Damos gracias al Padre porque Él es bueno, en su eterna misericordia. Él creó el mundo con sabiduría, en su eterna misericordia. Él conduce a su pueblo en la historia, en su eterna misericordia. Él perdona y da la bienvenida a sus hijos, en su eterna misericordia. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Demos gracias al Hijo, luz de las naciones, su eterna misericordia. Él nos ha amado con un corazón de carne, su eterna misericordia. Como recibimos, te lo ofrezcamos a Él, su eterna misericordia. El corazón se abre a los que tienen hambre y sed, su eterna
misericordia, la gracia y la